El número de cromosomas que una especie tiene es característico de esa especie, en cuanto a que todos los individuos de la especie, en general, tienen el mismo número de cromosomas. Por ejemplo, todos los humanos, los Homo sapiens, tenemos 46 cromosomas en cada célula. En general, ¿verdad? Por supuesto que hay excepciones, hay condiciones, pero los humanos en general tenemos 46 cromosomas en cada célula. Eso no quiere decir que no haya ninguna otra especie con 46 cromosomas, ¿verdad? Quiere decir solo que los humanos tenemos siempre 46 cromosomas. Pero por ejemplo los antílopes también tienen 46 cromosomas. ¿Sí? Las distintas especies tienen distintos números de cromosomas. Eh, estas 46 cromosomas de los humanos son realmente 23 pares de cromosomas. 23 cromosomas que vienen del padre y 23 cromosomas que vienen de la madre. Con esta técnica que se llama, que les había hablado anteriormente, que se llama bandeo de cromosomas, uno puede teñir a los cromosomas y las áreas que tienen más ADN, que están más densas, cuyo ADN es más denso en el cromosoma, o sea, las áreas del cromosoma en donde el ADN es más denso, se tiñen más oscuras, y las áreas donde el ADN es menos denso se tiñen más claras. Entonces se ven estos patrones como de bandeo, y la técnica por eso se llama técnica de bandeo de cromosomas. Y es interesante porque de esta forma uno puede agrupar a los cromosomas por pares, porque el cromosoma que viene por ejemplo, el cromosoma 1 que viene de la madre es muy similar, es prácticamente idéntico al cromosoma 1 que viene del padre. ¿Por qué? Porque las diferencias genéticas entre los humanos son pequeños detallitos realmente. Los humanos somos un 99, 99,5% idénticos. Por lo tanto, cuando uno mira lo grueso, los cromosomas se ven todos muy similares. Son detalles en el ADN los que hacen nuestras diferencias. Y por lo tanto, en esta técnica que es muy gruesa del bandeo de cromosomas, el cromosoma 2 del padre es del mismo tamaño y tiene el mismo patrón de bandeo que el cromosoma 2 de la madre. Son prácticamente idénticos, son en promedio un 99% idénticos, ¿verdad? Y entonces de esa forma es que en un individuo se pueden agrupar estos cromosomas en pares. Y uno viene de la madre y otro viene del padre. Cada par, por ejemplo, el par 1 del padre con el par 1 de la madre, con el cromosoma 1 de la madre, perdón, se le llama un par homólogo. ¿Sí? Así que el cromosoma 2 con el cromosoma 2 del padre con el cromosoma 2 de la madre dentro de la célula del hijo, dentro de nuestras células, es un par homólogo. ¿Sí? Así que nosotros tenemos 23 pares homólogos de cromosomas, o 22 pares, disculpen, tenemos 22 pares homólogos de cromosomas, más los cromosomas sexuales que vamos a ver que no son considerados homólogos. Los cromosomas sexuales en general no son considerados homólogos, a pesar de que se comportan como homólogos en la meiosis, porque homólogo, la palabra homólogo, significa origen común. Por lo tanto, tienen dos cromosomas homólogos en el fondo están emparentados en algún punto de la evolución humana. Tienen origen común. Y los cromosomas en general, como son muy similares, contienen información que puede no ser idéntica, pero sí es bastante equivalente. Entonces, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, pero si pensamos en el color de ojos está dado por una serie de puntos en ciertos cromosomas, pero tal vez en uno de los cromosomas dice color de ojo café, en cambio al frente, en exactamente la misma posición, dice color de ojo verde. ¿Sí? Entonces, los cromosomas tienen información, ambos tienen información de color de ojo, pero uno es verde y otro es café. Sin embargo, como les digo, la mayor parte de la información entre los homólogos es similar, pero nosotros tendemos a estudiar la diferente. Y para que se dé esta situación en que nosotros tenemos células en que la mitad de los cromosomas vienen del padre y la mitad vienen de la madre, tiene que haber un proceso de formación de gametos en donde la cantidad de cromosomas se parte por dos. Y ese proceso se le llama meiosis. En la meiosis, una célula diploide 2N que tiene cromosomas del padre y de la madre va a transformarse en células N, distribuyendo los cromosomas del padre y de la madre. Pero a pesar de distribuir los cromosomas, siempre se queda con un solo set de cromosomas. Así que al final de la meiosis tenemos que cada una de estas células tiene 23 cromosomas, un número N. Es haploide.
La meiosis ocurre solamente en células que están, células germinales, que están relacionadas con la producción de gametos, ¿verdad? En cambio, en todas nuestras otras células ocurre mitosis. Pero en las células germinales, para dar origen a la siguiente generación, se requiere crear gametos con un número n de cromosomas haploides, y para eso ocurre la meiosis. Es similar a dos etapas de la mitosis. La primera parte, tenemos una célula que también está en interfase, y por lo tanto tiene un número de cromosomas como el que se indica. Acuérdense que esto no existe, ¿verdad? Porque una cromátida no se condensa cuando ya está duplicado el ADN, es solamente como por el esquema. Y luego entonces en una profase, luego de duplicado el ADN, se condensa finalmente el cromosoma y tenemos esta situación en donde los cromosomas tienen forma de X siempre, ¿verdad? Porque siempre están condensados durante la mitosis cuando se duplican. Luego tenemos una situación de profase en donde se aparean los homólogos, donde se unen los homólogos, y entonces en la metafase de la meiosis, a diferencia de la metafase de la mitosis, los cromosomas se encuentran apareados con su homólogo. En la mitosis, los cromosomas se encontraban independientes, fueran o no homólogos. En cambio, en la meiosis, los cromosomas homólogos, el que viene del padre con el que viene de la madre, se aparean en la metafase. De modo que en la anafase de la primera etapa de la meiosis, en la anafase 1, cada cromosoma es tirado hacia los polos por las fibras del huso. En lugar de dividir cada cromátida hermana idéntica como en la mitosis, acá lo que se arrastra hacia los polos es cada cromosoma homólogo. Luego de que en la anafase cada cromosoma homólogo es tirado hacia los polos, se vuelve a constituir la membrana plasmática y por lo tanto cada una de estas células queda con uno solo de los pares homólogos. Y por lo tanto en telofase 1, en la primera etapa de la meiosis, en la primera telofase, cada célula ya es haploide, ya es N, porque esta célula, por ejemplo, tiene solamente el cromosoma celeste, pero no el azul, y este tiene solamente el azul, pero no el celeste, por lo tanto acá ya se divide la información. Cada célula se queda en cada cromosoma con el del padre o el de la madre, pero no ambos. Sin embargo, acá hay un detalle, y ese detalle es que el cromosoma aún tiene forma de X, el ADN aún se encuentra duplicado, y por lo tanto esto se resuelve en la segunda etapa de la meiosis. En la segunda etapa de la meiosis partimos con dos células y cada una tiene uno de los pares homólogos, pero cada cromosoma aún se encuentra duplicado, el ADN se encuentra duplicado. Y por eso entonces, luego, durante esta segunda etapa de la meiosis, que es simplemente otro final de una mitosis, se ubican los cromosomas en el ecuador, ahora ya no hay homólogo al cual aparearse, y ahora las fibras del huso atrapan los centrómeros y tiran cada una de las cromátidas hacia los polos, se recompone la membrana nuclear y se forman finalmente entonces las 4 células hijas que se dan origen a partir de una célula madre durante la meiosis en telofase 2. Acá se recompone todo. ¿Y qué ocurre acá? Acá ocurre que hay 4 células que son haploides porque tienen uno solo de los cromosomas, una sola de las versiones, no el del padre y el de la madre, sino el del padre o el de la madre. Y además cada uno tiene el número de cromátidas que debe, en el fondo una sola hebra de cada cromosoma, ¿verdad? Porque no se encuentran duplicados. Durante la meiosis ocurre un proceso molecular súper importante que es el crossing over. En el crossing over ocurre cuando se aparean los cromosomas durante la profase meiótica 1. Y lo que ocurre es que fragmentos completos del cromosoma se intercambian. Un fragmento completo del cromosoma de la madre, por ejemplo, se intercambia con el mismo trozo completo del padre. Y entonces realmente al final de la telofase 1 no solamente se ha logrado la haploidía en la generación de los gametos, sino además que se han mezclado los cromosomas. Y esto es súper importante porque finalmente entonces cada uno de estos cromosomas no es exactamente igual al del padre, sino que viene con una parte del cromosoma de la madre. Entonces finalmente, al final de la telofase 2, en la meiosis, se obtienen 4 células pero que son diferentes entre sí. Son haploides, pero además son diferentes entre sí porque contienen trozos mezclados.